Hay un momento preciso en la vida de cada ser humano en el que todo lo que creías cierto empieza a desmoronarse. No es gradual, no es una erosión lenta de las certezas. Es un colapso, una ruptura, un abismo que se abre entre el mundo que conocías y la realidad que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a ser reconocida. Carl Jung experimentó este momento, y cuando se sumergió en ese abismo, cuando realmente miró al vacío que se abrió ante él, descubrió algo que cambiaría para siempre la forma en que la humanidad entiende la mente, el alma y el significado mismo de la existencia humana. Lo que encontró en esa oscuridad no fue caos, fue orden, fue inteligencia, fue una sabiduría tan profunda, tan antigua, tan vasta, que pasó los siguientes 50 años de su vida tratando de traducir este descubrimiento en palabras que pudieran ser entendidas por la mente racional. Jung no era un hombre común, era un explorador, un cartógrafo de lo invisible, un arqueólogo de la psique humana que dedicó toda su vida a desenterrar los tesoros enterrados en las profundidades del inconsciente. Pero a diferencia de Freud, su mentor y posteriormente su rival intelectual, Jung no veía el inconsciente como un sótano oscuro, lleno de deseos reprimidos y traumas enterrados. Veía algo completamente diferente, algo a la vez más aterrador y más inspirador. Jung veía el inconsciente como un océano infinito, un universo vivo, un depósito de sabiduría ancestral que contenía no solo sus propios traumas personales, sino la memoria colectiva de toda la humanidad. Era como si cada uno de nosotros llevara dentro, en lo más profundo de nuestra psique, la experiencia acumulada de miles de años de evolución humana. Y cuando logras acceder a esta memoria, cuando logras establecer un puente entre tu ego consciente y esta sabiduría ancestral, sucede algo extraordinario. Accedes a una forma de inteligencia que trasciende por completo el pensamiento lineal y racional. Pero, ¿cómo llegó Jung a esta comprensión? ¿Cómo pudo un hombre formado en la rigurosa tradición científica, enseñado a desconfiar de todo lo que no pudiera medirse ni verificarse, desarrollar una visión tan profundamente espiritual y radicalmente mística? La respuesta reside en su propio viaje. Jung no se limitó a estudiar el inconsciente, se adentró en él, se enfrentó a sus propios demonios, conversó con sus propias sombras, y cuando emergió de ese viaje, cuando logró integrar lo que había descubierto, obtuvo una comprensión que ningún libro de psicología podría haberle proporcionado. Tuvo una comprensión vivida, encarnada, obtenida a través del fuego de la experiencia personal. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué algunas personas pueden resolver problemas aparentemente imposibles en cuestión de minutos, mientras que otras, igual de inteligentes, tardan semanas o meses? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos individuos parecen tener acceso a una creatividad que trasciende por completo la lógica racional? ¿Por qué algunos logran tomar decisiones que resultan ser absolutamente correctas, incluso sin tener suficiente información para justificarlas? Racionalmente, la respuesta que ofrece la ciencia convencional es siempre la misma: genes, inteligencia innata, talento natural, algo que se tiene o no se tiene, algo fijo, inmutable, determinado desde el momento del nacimiento. Pero Jung sabía que esto era una mentira bien intencionada quizás, pero mentira al fin y al cabo, porque la verdad era mucho más inquietante. La verdad era que la velocidad de tu cerebro, la creatividad de tu mente, la sabiduría de tus decisiones, nada de eso era fijo, nada de eso estaba determinado. Todo eso era una elección que hacías en cada momento, consciente o inconscientemente, para acceder o no a esa parte de ti mismo que Jung llamaba el inconsciente. Piensa en un momento en el que tuviste una intuición tan fuerte, tan clara, tan absolutamente segura, que simplemente supiste que era cierta. No podías explicar racionalmente por qué. No tenías evidencia lógica, no tenías datos que justificaran esa convicción, pero lo sabías, simplemente lo sabías. Tal vez se trataba de una persona. Tal vez conociste a alguien por primera vez y supiste de inmediato que algo andaba mal, algo no cuadraba, algo en lo que no podías confiar.
incluso si esa persona era perfectamente educada y amable. O tal vez se trataba de una decisión. Tal vez estabas a punto de tomar un camino, de tomar una decisión, y de repente una voz silenciosa dentro de ti te dijo que no, no hagas eso, no vayas por ese camino. Y seguiste esa voz. Y más tarde descubriste que habías evitado un desastre. O tal vez se trataba de una creación. Tal vez estabas trabajando en un problema, y de repente, cuando dejaste de pensar en él, cuando dejaste que tu mente descansara, la solución simplemente apareció, completa, perfecta, como si ya hubiera estado allí, esperando a ser descubierta. No era tu mente consciente la que actuaba, era tu mente inconsciente comunicándose contigo. Era esa vasta inteligencia, esa sabiduría ancestral, ese patrón arquetípico que Jung llamó inconsciente colectivo, intentando transmitirte un mensaje a través de un canal que trasciende por completo el lenguaje racional. Y este es el secreto que Jung atesoró a lo largo de su vida. Cuando aprendes a confiar en estas intuiciones, cuando aprendes a escuchar estos mensajes del inconsciente, cuando logras establecer un diálogo genuino con esa parte de ti, que es exponencialmente más rápida y sabia que tu mente racional, accedes a una velocidad de procesamiento mental simplemente sobrenatural. Pero hay un problema profundo, un problema que Jung comprendió muy bien y que lo atormentó durante toda su vida. A la mayoría de las personas se les ha enseñado a hacer exactamente lo contrario. Se les ha enseñado a desconfiar de su inconsciente. Se les ha enseñado a valorar solo el pensamiento lógico, racional y verificable. Se les ha enseñado a reprimir sus instintos, a ignorar sus intuiciones, a descartar sus sueños como irrelevantes o como mero ruido neuronal. Se les ha enseñado a desconfiar de todo lo que no pueda explicarse racionalmente. Y cuando hacen esto, cuando rechazan sistemáticamente la voz del inconsciente, cuando crean una división dentro de sí mismos entre lo que creen racional y lo que creen irracional, literalmente se están cortando a la mitad. Están operando con solo la mitad de su verdadero poder. Están utilizando solo la mitad de la inteligencia de la que disponen. Jung vio esto como una profunda tragedia, porque comprendió que esta división, este rechazo del inconsciente, no era natural, no era inevitable, era creado, era enseñado, era impuesto por la cultura, por la educación, por la sociedad. Y cuando puedes ver esto, cuando puedes reconocer que esta división es artificial, que fue creada por fuerzas externas a ti, obtienes la posibilidad de hacer algo radical. Obtienes la posibilidad de negarte a participar en esta división. Obtienes la posibilidad de negarte a rechazar una parte de ti mismo. Obtienes la posibilidad de alcanzar la plenitud. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se empieza a escuchar esa voz silenciada? ¿Cómo se restablece el diálogo con esa parte exiliada de uno mismo? ¿Cómo se integra lo que se ha separado? Estas fueron las preguntas que Jung investigó durante décadas. Y las respuestas que encontró no fueron sencillas, no fueron fáciles, pero fueron absolutamente transformadoras. Porque cuando Jung finalmente logró articular el método, cuando finalmente logró expresar con palabras el camino que conducía a la plenitud, estaba describiendo nada menos que la clave para liberar el verdadero poder de la mente humana. ¿Estás listo para descubrir lo que Jung descubrió? ¿Estás listo para aprender el secreto que se le ha ocultado a la mayoría de la gente? ¿Estás listo para empezar a escuchar esa voz silenciosa dentro de ti que ha intentado comunicarse contigo toda tu vida? Porque lo que sigue no es solo teoría, no es solo filosofía. Es un mapa preciso que te muestra exactamente cómo acceder a esa vasta inteligencia, a esa sabiduría ancestral, a ese poder infinito que yace latente en tu interior. Y cuando puedas leer ese mapa, cuando puedas seguir ese camino, cuando puedas despertar lo que duerme, nada en tu vida volverá a ser igual. Jung tuvo una comprensión revolucionaria para su época, y que sigue siéndolo hoy, quizás incluso más que nunca. Una comprensión que desafía todo lo que nos han enseñado a creer sobre la naturaleza de la mente humana. Comprendió que la mente no está dividida entre el bien y el mal, entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo racional y lo irracional,
como si fueran dos ciudades separadas por un muro infranqueable. Al contrario, la mente humana es un todo integrado. Es una danza eterna entre opuestos complementarios. Es como un río que solo puede fluir porque tiene una orilla izquierda y una derecha, porque hay agua y tierra, porque hay movimiento y resistencia. Si se quita una de las orillas, el río deja de ser río. Si se quita la resistencia, el agua deja de tener forma. Jung llamó a esto la integración de los opuestos, y fue absolutamente central para su visión de cómo funciona realmente la psique, cómo el cerebro procesa la información, cómo se puede acceder a velocidades de pensamiento que trascienden la lógica convencional. Mira, te han enseñado a desconfiar de tu inconsciente desde el momento en que naciste. Cuando eras niño y tenías un miedo irracional, tus padres decían que era una tontería. Cuando tenías una intuición sobre algo, los adultos a tu alrededor decían que debías pensar con la cabeza, no con el corazón. Cuando tenías un sueño vívido, te enseñaban a descartarlo como irrelevante, como mero ruido neuronal, como una secuencia aleatoria de imágenes creadas por un cerebro aburrido durante el sueño. Cuando tenías un impulso, una voluntad, un deseo que no encajaba con la imagen que querías presentar al mundo, aprendiste a reprimirlo, a ocultarlo, a negar su existencia. Te enseñaron a valorar solo el pensamiento lógico, racional y verificable. Te enseñaron que la razón era buena y la intuición sospechosa, que la lógica era confiable y el sentimiento era engañoso, que la consciente era real y el inconsciente una ilusión. Pero Jung lo vio como una profunda tragedia, porque cuando rechazas la mitad de lo que eres, cuando niegas sistemáticamente el inconsciente, cuando creas una división dentro de ti y declaras la guerra a una de las mitades, literalmente te estás cortando por la mitad. Estás operando con solo la mitad de tu verdadero poder. Y más aún, estás usando una inmensa cantidad de energía para mantener esta división, para mantener esta guerra interna, para reprimir constantemente esa parte de ti que has decidido que no es aceptable. Piensa en lo que esto significa en la práctica. Piensa en un hombre al que le han enseñado desde niño que la ira es inaceptable, que los hombres de verdad no se enfadan, que la ira es señal de debilidad. Así que este hombre pasa toda su vida reprimiendo su ira. Cada vez que algo lo frustra, cada vez que a alguien le falta el respeto, cada vez que es tratado injustamente, se traga esa ira, la entierra, la niega, y esta ira no desaparece. Permanece ahí, fermentando, acumulándose, creando una presión interna cada vez mayor. Y esta presión consume una enorme cantidad de energía, energía que podría usarse para crear, innovar, resolver problemas, vivir plenamente. Pero en cambio, esta energía se desperdicia en un conflicto interno, se usa para luchar contra sí mismo. O pensemos en una mujer a la que le han enseñado que la ambición no es femenina, que las mujeres de verdad deben ser modestas, priorizarse a sí mismas y servir a los demás. Así que esta mujer pasa toda su vida reprimiendo su ambición. Cada vez que tiene un gran sueño, cada vez que siente el deseo de lograr algo significativo, cada vez que quiere destacar, se contiene, se minimiza, niega ese impulso. Y de nuevo, esta energía que podría usarse para crear algo extraordinario, se desperdicia en un conflicto interno. La usa para luchar contra sí misma. Jung comprendió que el inconsciente no es lo opuesto de lo consciente. No es un enemigo. No es algo que debas vencer ni someter. Es complementario. Es como el día y la noche, como la luz y la sombra, como lo masculino y lo femenino, como la respiración que entra y la que sale. Cada uno existe en relación con el otro. Cada uno da significado al otro. Y cuando logras integrar estos opuestos, cuando logras crear armonía entre ellos, cuando logras dejar de luchar contra ti mismo y, en cambio, comenzar a bailar contigo mismo, sucede algo extraordinario. Accedes a una inteligencia mucho mayor que la suma de sus partes. Jung describió esto usando un concepto que llamó sincronicidad. Y la sincronicidad no se trataba de causalidad en el sentido tradicional. No se trataba de causa y efecto. Se trataba de algo mucho más misterioso. Se trataba de una profunda conexión entre la psique interior y el mundo exterior. Como si el universo interior
y el universo exterior estuvieran en constante diálogo, en constante comunicación, como si existiera un lenguaje secreto a través del cual se comunicaran. Y cuando logras sintonizar con esa comunicación, cuando puedes escuchar lo que el universo intenta decirte a través de símbolos, sueños, aparentes coincidencias, accedes a una forma de inteligencia que trasciende por completo la lógica racional. Imagina que te enfrentas a un problema en el trabajo, un problema que llevas semanas intentando resolver usando solo lógica y análisis racional. Has hecho listas, has creado hojas de cálculo, has analizado cada aspecto del problema, pero nada funciona. La solución se te escapa. Entonces, una noche, tienes un sueño vívido, un sueño extraño, uno que no tiene sentido racional, pero al despertar, al pensar en ese sueño, de repente ves el problema de una manera completamente diferente. Ves una conexión que nunca antes habías visto. Ves una solución elegante, simple, absolutamente obvia una vez que la puedes ver. Esto no es coincidencia. Esto es sincronicidad. Es tu inconsciente trabajando entre bastidores, procesando la información mucho más rápido y de forma mucho más eficiente que tu mente consciente. Y luego te comunica la solución a través de un símbolo, una imagen, un sueño. Jung llamó arquetipos a los patrones que emergen del inconsciente. Y los arquetipos no eran creaciones aleatorias, no eran específicos de una persona o cultura. Eran patrones universales que se repetían a lo largo de la historia humana, en todas las culturas, en todas las civilizaciones. El héroe, el sabio, el amante, el creador, la sombra, el ser. Estos patrones aparecieron en mitos antiguos, aparecieron en cuentos de hadas, aparecieron en los sueños de la gente, aparecieron en el arte, la literatura y la música, como si hubiera un lenguaje universal que trascendiera por completo las diferencias culturales y lingüísticas. Y cuando entiendes los arquetipos, cuando puedes reconocerlos en tus sueños, en tus fantasías, en tus intuiciones, comienzas a ver la realidad de una manera completamente diferente. Comienzas a darte cuenta de que hay un orden profundo debajo del aparente caos. Comienzas a darte cuenta de que hay una inteligencia que te guía. Y aquí está el punto crucial que Jung quería que comprendieras. Cuando logras integrar estos opuestos, cuando logras dejar de rechazar una parte de ti mismo, cuando logras crear armonía entre lo consciente y lo inconsciente, no solo aceleras tu cerebro, sino que cambias por completo su funcionamiento. Cambias por completo la forma en que procesas la información. Cambias por completo tu forma de ver el mundo, porque ya no dependes únicamente del análisis lógico paso a paso. Ahora tienes acceso a un procesamiento paralelo, simultáneo y holístico. Tu inconsciente procesa información constantemente entre bastidores. Crea conexiones constantemente, reconoce patrones constantemente, y cuando aprendes a escuchar lo que te dice, cuando aprendes a confiar en los mensajes que llegan a través de la intuición, los sueños y las sincronicidades, accedes a una velocidad de pensamiento simplemente sobrenatural. Pero hay un precio, siempre hay un precio, y Jung lo sabía muy bien, porque cuando empiezas a integrar los opuestos, cuando empiezas a aceptar esa parte de ti que has reprimido, cuando empiezas a escuchar esa voz que ha sido silenciada, encontrarás resistencia. No solo resistencia externa, de otras personas que se empeñan en mantenerte dividido, sino resistencia interna, porque esa parte de ti que ha sido reprimida no aparecerá simplemente como un buen amigo, aparecerá como una fuerza salvaje, aparecerá como todo lo que temes, aparecerá como la sombra. Y cuando finalmente logres mirar la sombra a los ojos, cuando finalmente logres reconocer esa parte de ti que has negado durante toda tu vida, descubrirás algo que es a la vez aterrador y liberador. Descubrirás que esa sombra contiene un poder inmenso, un poder que puedes usar para crear, para transformar, para despertar el verdadero potencial que yace latente en tu interior. Pero ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se integra algo que se ha pasado la vida negando? ¿Cómo se acepta lo que se nos ha enseñado a rechazar? Estas son las preguntas que conducen directamente al secreto más profundo que Jung guardó. Un secreto que cambiará por completo la forma en que te entiendes a ti mismo y cómo vives tu vida. Carl Jung,
Era un hombre que creía profundamente en algo que la ciencia moderna había descartado por completo, que Dios se comunica mediante símbolos, no mediante palabras, no mediante la lógica, no mediante argumentos racionales que se pudieran debatir o cuestionar, sino mediante imágenes, mediante patrones, mediante significados que trascienden por completo el lenguaje racional y hablan directamente a esa parte de ti que es más profunda que la mente consciente. Y cuando Jung comenzó a estudiar los símbolos que surgían de los sueños de sus pacientes, cuando comenzó a explorar los mitos de las culturas antiguas, cuando comenzó a investigar la alquimia medieval, descubrió algo que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la comunicación entre el consciente y el inconsciente. Descubrió que los símbolos no son arbitrarios, no son creaciones aleatorias de la mente. Al contrario, los símbolos son el lenguaje a través del cual el inconsciente se comunica con el consciente. Son la voz de lo divino hablando a través de la psique humana. Pero ¿cómo reconocer un símbolo? ¿Cómo diferenciar un símbolo verdadero de una simple imagen aleatoria? Esta es una pregunta que la mayoría de la gente nunca se hace, porque a la mayoría de la gente se le ha enseñado a ignorar por completo los símbolos. Se les ha enseñado a ver un sueño como solo un sueño, una coincidencia como solo una coincidencia, una imagen recurrente como un suceso casual. Pero Jung sabía que esto era una forma de ceguera, una ceguera cultivada, una ceguera que nos impide ver la realidad como realmente es. Un símbolo verdadero es algo que te conmueve a un nivel que trasciende la comprensión racional. Es algo que no puedes explicar por completo, pero que sientes que es profundamente significativo. Es algo que aparece repetidamente en tu vida, en tus fantasías, en tus sueños, como si intentara desesperadamente llamar tu atención. Es algo que, cuando lo ves, desencadena una reacción emocional desproporcionada al objeto en sí. Un color, una forma, una criatura, una escena, algo que te acelera el corazón, algo que te pone la piel de gallina, algo en lo que no puedes dejar de pensar. Piensa en un símbolo que aparece repetidamente en tu vida. Quizás sea un animal, quizás un color, quizás un número, quizás una situación que se repite de forma extraña. ¿Te has parado a pensar alguna vez por qué aparece este símbolo? ¿Has considerado que quizás no sea una coincidencia? ¿Que quizás hay una inteligencia detrás intentando comunicarse contigo? Jung así lo creía. Jung creía que cada símbolo que aparecía en tu vida era un mensaje del inconsciente. Era el ser, ese centro arquetípico de la psique, intentando guiarte hacia algo que necesitabas comprender, algo que necesitabas integrar, algo que necesitabas despertar dentro de ti. Jung pasó años estudiando símbolos alquímicos, y eso puede parecer extraño. Puede parecer que un hombre del siglo XX, un científico, un psicólogo, perdía el tiempo en algo tan arcaico, tan aparentemente irrelevante como la alquimia medieval. Pero Jung vio algo que la mayoría de la gente no podía ver. Vio que la alquimia no se trataba de convertir el plomo en oro, en el sentido literal. No se trataba de química material. Se trataba de transformar la materia prima de la psique humana en oro espiritual. Se trataba de la gran obra, el opus magnum, que es la integración completa de la psique, la reconciliación de todos los opuestos dentro de uno mismo. Los antiguos alquimistas, sin saberlo, estaban describiendo el proceso de individuación, estaban trazando el camino hacia la plenitud, estaban dejando un mapa codificado para quienes tenían ojos para ver. Pero, ¿cómo se empieza a trabajar con símbolos? ¿Cómo se empieza a decodificar este lenguaje sagrado que el inconsciente intenta comunicarte? Jung desarrolló un método que llamó amplificación de símbolos. Este método era completamente diferente de la interpretación tradicional de los sueños, popular en su época. La interpretación tradicional intentaba encontrar un significado fijo para cada símbolo. El caballo significa fuerza, el agua significa emoción, la casa significa el yo, como si existiera un diccionario de símbolos al que se pudiera consultar. Pero Jung sabía que esta era una simplificación peligrosa, porque un símbolo no tiene un significado único y universal. Un símbolo tiene múltiples capas de significado. Cada capa revela algo diferente.
Cada capa profundiza la comprensión. La amplificación funciona así. Tomas un símbolo que apareció en tu sueño, en tu vida o en tu imaginación, y en lugar de intentar interpretarlo rígidamente, lo exploras. Lo examinas desde todos los ángulos. Te preguntas, ¿qué significa este símbolo para mí personalmente? ¿Cuál es mi asociación personal con él? ¿Cómo me siento cuando veo este símbolo? ¿Cuál es la historia cultural de este símbolo? ¿Cómo aparece en diferentes mitos, en diferentes tradiciones? ¿Cuál es el patrón arquetípico detrás de este símbolo? Y cuando haces esto, cuando permites que el símbolo se revele a través de múltiples capas de significado, comienzas a comprender el mensaje que el inconsciente está tratando de transmitir. Es como pelar una cebolla, capa tras capa, y en cada capa descubres algo nuevo sobre ti mismo, algo nuevo sobre la naturaleza de la realidad, algo nuevo sobre el significado más profundo de tu vida. ¿Alguna vez has tenido un sueño que te dejó perturbado durante días? ¿Un sueño en el que no podías dejar de pensar? ¿Un sueño que parecía tan real, tan significativo, que sabías que no era solo un sueño? Bueno, Jung creía que este sueño era un mensaje de tu inconsciente. Era tu ser intentando comunicarte sobre algo absolutamente crucial para tu vida. Y cuando aprendes a amplificar los símbolos de ese sueño, cuando aprendes a explorar cada imagen a fondo, empiezas a comprender lo que ese sueño intentaba decirte. Quizás fue una advertencia, quizás fue un estímulo, quizás fue una revelación sobre quién eres realmente, quizás fue una llamada a despertar, pero aquí ocurre algo aún más profundo. Algo que Jung comprendió y que cambió por completo su perspectiva sobre la relación entre la psique y la realidad externa. Cuando empiezas a trabajar con símbolos de esta manera, cuando empiezas a tomar en serio tus sueños, cuando empiezas a prestar atención a las sincronicidades que ocurren en tu vida, empiezas a darte cuenta de que hay una inteligencia que te guía, no una inteligencia externa, no un Dios distante en el cielo observando desde lejos, sino una inteligencia interna, el ser, ese centro arquetípico dentro de ti que sabe exactamente a dónde debes ir, exactamente qué debes hacer, exactamente cómo debes evolucionar. Y este es el punto que la mayoría de la gente no comprende. Esta inteligencia no intenta engañarte, no intenta confundirte, intenta ayudarte, intenta guiarte hacia tu verdadera naturaleza. Intenta despertarte de un sueño en el que ni siquiera sabías que estabas. Los símbolos que aparecen en tus sueños, las sincronicidades que ocurren en tu vida, las intuiciones que tienes, todas estas son formas a través de las cuales esta inteligencia se comunica contigo. Y cuando puedes sintonizar con esta comunicación, cuando puedes escuchar la voz silenciosa que habla a través de los símbolos, accedes a una forma de conocimiento mucho más profunda y verdadera que cualquier cosa que pudieras obtener mediante el análisis racional. Pero hay un obstáculo que Jung enfrentó repetidamente a lo largo de su carrera. Un obstáculo que la mayoría de la gente enfrenta cuando comienza a trabajar con símbolos. Porque cuando uno empieza a tomar los símbolos en serio, cuando uno empieza a reconocer que hay una inteligencia detrás de ellos, empieza a cuestionar la realidad que le han enseñado, empieza a cuestionar la cosmovisión materialista que domina la cultura occidental moderna, empieza a sugerir que hay algo más allá de lo físico, algo más allá de lo mensurable, algo que trasciende por completo la comprensión científica convencional. Y eso es aterrador, porque si eso es cierto, entonces todo lo que creía seguro, todo lo que creía comprender, empieza a desmoronarse. Jung lo sabía, y sabía que revelar estas verdades tenía un precio, porque existen fuerzas poderosas que buscan mantenerte ignorante de los símbolos. Existen fuerzas poderosas que buscan mantenerte desconectado de tu inconsciente. Existen fuerzas poderosas que buscan mantenerte dormido, porque una persona que puede decodificar los símbolos, una persona que puede comunicarse con el inconsciente, una persona que puede escuchar la voz del ser, es una persona muy difícil de controlar. Es una persona que tiene acceso a una forma de conocimiento que trasciende por completo la propaganda, la manipulación y el condicionamiento social.
Así que Jung tomó una decisión que le costó muy caro, una decisión que lo aisló de muchos de sus colegas, una decisión que lo hizo ser visto como un hombre que había traicionado la ciencia, que se había convertido en un místico, que había perdido la razón. Pero Jung sabía que tenía razón, sabía que había descubierto algo fundamental sobre la naturaleza de la mente humana, sabía que había encontrado la clave para despertar el verdadero poder que yace latente en cada persona, y dedicó el resto de su vida a revelar esa clave, a traducir ese lenguaje sagrado de símbolos en palabras que pudieran ser entendidas por la mente racional. Pero, ¿cómo empezar? ¿Cómo empezar a trabajar con símbolos en tu propia vida? ¿Cómo empezar a escuchar la voz del inconsciente que habla a través de ellos? La respuesta es sencilla, pero requiere valentía. Requiere que estés dispuesto a cuestionar todo lo que creías seguro. Requiere que estés dispuesto a explorar las profundidades de tu propia psique. Requiere que estés dispuesto a enfrentar lo que temes, porque es precisamente en lo que temes donde reside el mensaje más importante. Es precisamente en lo que evitas donde reside la clave de tu transformación. Es precisamente en lo que niegas donde reside el poder que necesitas despertar. Carl Jung comprendía profundamente algo que la mayoría de la gente evita con todas sus fuerzas. Una comprensión que no era meramente teórica, era una comprensión vivida y encarnada, adquirida a través de décadas de trabajo introspectivo que lo llevó al límite de la cordura. Jung sabía que cada uno de nosotros lleva dentro una sombra, una parte de nosotros que negamos, una parte que reprimimos, una parte que ocultamos incluso de nosotros mismos, y esta sombra no era algo que Jung hubiera leído en un libro, era algo que había enfrentado personalmente, fue algo que casi lo destruyó. Y fue precisamente en este encuentro con la sombra que descubrió el secreto más poderoso para despertar la verdadera velocidad mental. Cuando Jung tenía 42 años, sufrió una profunda crisis. Una crisis que sus biógrafos describen como un colapso psicológico. Pero Jung no lo vio así. Para él, esa crisis fue una iniciación, fue un descenso a los infiernos, fue un viaje necesario para quienes realmente querían comprender la psique humana. Durante esta crisis, Jung tuvo sueños perturbadores, tuvo visiones, tuvo encuentros con figuras que emergieron de las profundidades de su inconsciente, figuras que lo asustaron, figuras que lo fascinaron, figuras que lo llamaron a un viaje que no había elegido, pero que sabía que era absolutamente necesario. Y cuando Jung finalmente logró integrar estas experiencias, cuando logró dar sentido a estos encuentros con el inconsciente, tuvo una comprensión que ningún libro de psicología podría haberle dado. Tuvo una comprensión de la sombra que era a la vez aterradora y liberadora. La sombra es todo lo que no quieres ser, es todo lo que te han enseñado a suprimir, es todo lo que entra en conflicto con la imagen que quieres presentar al mundo. Te enseñaron a ser educado, así que reprimiste tu ira. Te enseñaron a ser generoso, así que reprimiste tu avaricia. Te enseñaron a ser honesto, así que reprimiste tus mentiras. Te enseñaron a ser fuerte, así que reprimiste tu miedo. Te enseñaron a ser independiente, así que reprimiste tu necesidad de conexión. Y con cada represión, cortaste una parte de ti mismo. Con cada negación, perdiste un pedazo de tu poder. Pero aquí está el punto crucial que Jung quería que entendieras. Esta sombra no desaparece, no se disuelve, permanece allí, en los sótanos de la psique, fermentando, acumulando energía, esperando una oportunidad para emerger. Y cuando la sombra finalmente emerge, cuando logra romper las barreras que has construido para contenerla, no aparece como un amigo amable, aparece como una fuerza salvaje, aparece como todo lo que temes, aparece como tus peores instintos, aparece como lo que más niegas en ti mismo. Un hombre que ha pasado toda su vida reprimiendo su ira, de repente se encuentra teniendo pensamientos violentos que lo asustan. Una mujer que ha pasado toda su vida siendo sumisa, de repente siente un impulso de dominar, controlar, conquistar. Una persona que se ve a sí misma como altruista de repente reconoce una profunda codicia dentro de sí misma. Una persona que se ve a sí misma como honesta, de repente se da cuenta de que constantemente miente,
manipula y engaña. Y cuando eso sucede, cuando finalmente logras ver la sombra en toda su oscuridad, es como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Pero Jung comprendió algo revolucionario que la mayoría de los psicólogos de su época no pudieron comprender. Comprendió que la sombra no es algo malo. La sombra no es un enemigo que debas vencer. La sombra no es una enfermedad que debas curar. La sombra es una parte legítima de quien eres. La sombra contiene energía. La sombra contiene poder. La sombra contiene una inmensa cantidad de potencial creativo que se desperdicia en la represión. Y la única manera de volverse verdaderamente poderoso, la única manera de acceder verdaderamente a la velocidad completa de tu cerebro, es integrar la sombra. No se trata de destruir la sombra. No se trata de negar la sombra. Se trata de reconocer la sombra, aceptarla, integrarla como una parte legítima de quien eres. Piensa en un aspecto de ti que rechaces por completo, algo que no quieras admitir que eres. Tal vez seas más egoísta de lo que te gustaría ser. Tal vez seas más agresivo de lo que te gustaría ser. Tal vez seas más perezoso de lo que te gustaría ser. Tal vez seas más impulsado sexualmente de lo que te gustaría admitir. Tal vez seas más ambicioso de lo que te gustaría confesar. Tal vez seas más cobarde de lo que te gustaría reconocer. Ahora, en lugar de seguir negándolo, en lugar de seguir reprimiéndolo, Jung dijo que deberías hacer lo contrario. Deberías reconocerlo, deberías aceptarlo, deberías integrarlo como una parte legítima de quien eres. Porque cuando haces eso, cuando logras aceptar completamente quién eres, con toda tu oscuridad, con toda tu luz, con toda tu complejidad, algo mágico sucede. Obtienes acceso a una inmensa cantidad de energía que estabas usando para reprimirte, negarte, luchar contra ti mismo. Esta energía ahora está disponible para ser usada creativamente, constructivamente, de una manera que cumpla su verdadero propósito. Un hombre que logra integrar su ira no se convierte en una persona violenta, se convierte en una persona que tiene acceso a una fuerza interior que puede usarse para defender lo que es importante, para establecer límites saludables, para actuar con determinación cuando sea necesario. Una mujer que logra integrar su deseo de poder no se convierte en una persona manipuladora, se convierte en una persona que tiene acceso a una capacidad de liderazgo, influencia y creación que antes era inaccesible. Una persona que logra integrar su avaricia no se convierte en una persona avara, se convierte en una persona que tiene acceso a un deseo de vivir plenamente, de disfrutar los frutos de la vida, de crear abundancia. Pero hay un precio, siempre hay un precio. Y Jung lo sabía muy bien, porque cuando empiezas a integrar la sombra, cuando empiezas a aceptar esa parte de ti que has reprimido, encontrarás resistencia, encontrarás miedo, encontrarás culpa, encontrarás vergüenza, porque te enseñaron que esa parte de ti es inaceptable. Te enseñaron que esa parte de ti es malvada. Te enseñaron que esa parte de ti es peligrosa. Y cuando empiezas a reconocer que esa parte de ti existe, cuando empiezas a aceptar que esa parte de ti es real, estás desafiando todo lo que te han enseñado. Estás desafiando la moralidad que te han impuesto. Estás desafiando la imagen que te has construido de ti mismo. Jung describió esto como el proceso de individuación. Y la individuación no se trataba de convertirse en una mejor persona. No se trataba de ser más moral. No se trataba de ser más aceptable socialmente. La individuación se trataba de convertirse en quien uno realmente es. Se trataba de integrar todos los aspectos de uno mismo en un todo coherente. Se trataba de convertirse en una persona completa. Y este proceso no fue fácil. Fue doloroso. Requirió valentía. Requirió una honestidad radical con uno mismo. Pero era absolutamente necesario si realmente querías despertar el poder que había en ti. Hay una historia fascinante sobre Jung que ilustra a la perfección lo que intentaba comunicar. Durante una sesión de análisis con uno de sus pacientes, un hombre que se consideraba una persona completamente moral, completamente ética y completamente buena, Jung le preguntó algo que parecía simple, pero que era profundamente perturbador. Jung preguntó:
¿Alguna vez has deseado algo que sabes que está mal? ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que te asustara? ¿Alguna vez has sentido un impulso que contradice por completo la imagen que tienes de ti mismo? El paciente inicialmente lo negó por completo. Dijo que no, que era una buena persona, que no tenía esos pensamientos, que no tenía esos impulsos. Pero Jung insistió. Jung sabía que mentía. Jung sabía que todo ser humano tiene una sombra. Y finalmente, tras semanas de análisis, el paciente empezó a admitirlo. Empezó a revelar los pensamientos que lo asustaban, los deseos que había reprimido, los impulsos que había negado. Y cuando finalmente logró hablar de estas cosas, cuando finalmente logró reconocer que existían dentro de él, ocurrió algo extraordinario. Se sintió más libre que nunca en toda su vida. Jung sabía que esta era la verdadera clave de la velocidad mental. No se trataba de desarrollar una mayor capacidad de concentración. No se trataba de aprender técnicas de memorización. No se trataba de entrenar el cerebro para procesar la información con mayor rapidez. Se trataba de liberar la energía que se desperdiciaba en conflictos internos. Se trataba de crear armonía interior. Se trataba de convertirse en una persona integrada, una persona completa, una persona con acceso a todo el espectro de sus poderes psíquicos. Porque cuando ya no estás dividido contra ti mismo, cuando ya no usas la mitad de tu energía para luchar contra la otra mitad, eres libre, estás completo, estás unificado. Y es en este estado de unificación donde surge la verdadera velocidad mental. Pero aquí ocurre algo aún más profundo, algo que Jung descubrió en sus propios encuentros con la sombra. Cuando logras integrar la sombra, cuando logras aceptar plenamente quién eres, no solo accedes a más energía, sino a una sabiduría mucho más profunda que cualquier cosa que pudieras obtener mediante el análisis racional. Porque la sombra contiene la memoria del cuerpo. La sombra contiene instintos ancestrales. La sombra contiene la sabiduría acumulada durante miles de años de evolución humana. Y cuando logras acceder a esta sabiduría, cuando logras escuchar lo que la sombra tiene que decir, accedes a un conocimiento a la vez muy antiguo y muy nuevo, muy primitivo y muy sofisticado, muy animal y muy divino. Y aquí está el punto final que Jung quería que comprendieras. Cuando logras integrar la sombra, cuando logras aceptar plenamente quién eres, no te conviertes en una mala persona, no te conviertes en una persona que actúa impulsivamente, que daña a los demás, que sigue sus instintos salvajes sin consideración. Al contrario, te conviertes en una persona que tiene acceso a toda la gama de tus capacidades humanas. Te conviertes en una persona que puede elegir conscientemente cómo actuar. Te conviertes en una persona que tiene acceso tanto a la compasión como a la fuerza, tanto a la gentileza como a la determinación, tanto al amor como a la ira, tanto a la creatividad como a la destrucción. Y cuando tienes acceso a toda esta gama, cuando logras integrar todos estos aspectos de ti mismo, te vuelves verdaderamente poderoso, te vuelves verdaderamente libre, te vuelves verdaderamente capaz de acceder a toda la velocidad de tu cerebro. Jung tuvo una comprensión que lo perturbó toda su vida, una comprensión que lo aisló de muchos de sus colegas, una comprensión que lo hizo ser visto como un hombre que había traicionado a la ciencia, que se había convertido en un místico, que había perdido la cabeza. Pero Jung sabía que tenía razón, sabía que había descubierto algo fundamental sobre la naturaleza de la mente humana, y más importante aún, sabía por qué este conocimiento se había mantenido alejado de la mayoría de la gente. Sabía que había fuerzas poderosas interesadas en mantenerte ignorante. Había fuerzas poderosas interesadas en mantenerte dividido. Había fuerzas poderosas interesadas en mantenerte dormido. Y cuando Jung finalmente logró articular por qué esto estaba sucediendo, cuando logró revelar el mecanismo a través del cual este conocimiento fue suprimido, estaba describiendo nada menos que el secreto mejor guardado de la civilización occidental. La razón por la que integrar el inconsciente, trabajar con la sombra y acceder al ser, se considera un secreto prohibido, es porque las instituciones de poder tienen un interés personal en mantenerte dependiente del pensamiento lineal y racional. Piensa en eso por un momento. Piensa en el sistema educativo.
Piensa en cómo te educaron. Desde que naciste, te colocaron en un sistema que valoraba solo una forma de pensar, la lógica, la racional, la que se puede medir, probar y verificar. Todo lo que no encajaba en esa forma de pensar se descartaba. Se le llamaba irrelevante, se le llamaba acientífico, se le llamaba superstición. ¿Pero por qué? ¿Por qué el sistema educativo decidió valorar solo esta forma de pensar? ¿Por qué el sistema decidió descartar la intuición, la creatividad y la sabiduría del inconsciente? La respuesta es simple, pero profundamente inquietante. Porque una persona que solo puede acceder al pensamiento lineal y racional es fácil de controlar. Una persona que solo puede acceder al pensamiento lineal y racional es una persona a la que se le puede enseñar a aceptar la información sin cuestionarla. Una persona que solo puede acceder al pensamiento lineal y racional es una persona que puede ser manipulada mediante la lógica, los argumentos y los datos. Pero una persona que puede acceder a la verdadera velocidad de su cerebro, una persona que puede resolver problemas intuitiva y creativamente, una persona que puede escuchar la voz del ser, una persona que puede trabajar con la sombra e integrar opuestos, esa es una persona que es muy difícil de controlar, porque esa persona tiene acceso a una forma de conocimiento que trasciende completamente la propaganda. Esa persona tiene acceso a una forma de sabiduría que no se puede enseñar en un aula. Esa persona tiene acceso a una inteligencia que es mucho más rápida y mucho más precisa que cualquier información que pueda transmitirse a través de los canales tradicionales. Y cuando una persona puede acceder a esta forma de conocimiento, cuando puede confiar en ella, cuando puede actuar con base en ella, esa persona se vuelve independiente. Esa persona ya no necesita expertos que validen sus ideas. Esa persona ya no necesita autoridades externas que le digan qué está bien o mal. Esa persona se vuelve verdaderamente autosuficiente y poderosa, y eso es aterrador para cualquier sistema que dependa de tu dependencia. Piensa en cuánto dinero se gasta en educación formal. Piensa en cuánto dinero se gasta en cursos, certificaciones y expertos que supuestamente tienen las respuestas que necesitas. Piensa en cuánto dinero se gasta en terapia, medicamentos y soluciones externas que supuestamente resolverán tus problemas. Miles de millones, billones. Y todo esto se basa en la premisa de que no tienes las respuestas dentro de ti, que necesitas a alguien externo que te valide, te enseñe, te guíe, que eres fundamentalmente incapaz de confiar en ti mismo, que necesitas autoridades externas para saber qué es verdad y qué es mentira. ¿Y si la verdad fuera la contraria? ¿Y si ya tuvieras todas las respuestas dentro de ti? ¿Y si tu subconsciente ya supiera exactamente cómo resolver tus problemas? ¿Y si el ser ya tuviera un plan perfecto para tu vida? ¿Y si lo único que tuvieras que hacer fuera aprender a escuchar esa voz silenciosa dentro de ti? Bueno, eso sería revolucionario. Sería peligroso para el statu quo, porque significaría que ya no necesitarías a nadie. Serías libre. Y la libertad es lo más aterrador para un sistema que se beneficia de tu esclavitud. Jung lo comprendió muy bien. Comprendió que había una razón por la que las escuelas no enseñaban sobre la integración del inconsciente con la conciencia. Comprendió que había una razón por la que los psicólogos tradicionales se centraban en patologizar el inconsciente en lugar de celebrar su poder. Comprendió que había una razón por la que la sociedad valoraba únicamente el pensamiento lógico y racional. Porque una población que puede acceder a su propio poder interior es una población incontrolable. Una población que puede resolver sus propios problemas es una población que no necesita intermediarios. Una población que puede escuchar la voz del ser es una población que no puede ser manipulada mediante la propaganda y el miedo. Y por eso Jung fue tan atacado. Por eso lo acusaron de no ser científico. Por eso fue aislado por la comunidad académica. Porque revelaba algo que las instituciones de poder no querían que se revelara. Demostraba que había otra forma de pensar, había otra forma de acceder al conocimiento, había otra forma de vivir, y esta otra forma era mucho más poderosa que cualquier cosa que el sistema educativo tradicional pudiera ofrecer. Pero hay más.
Algo aún más profundo está sucediendo aquí, porque cuando puedes acceder a la verdadera velocidad de tu cerebro, cuando puedes integrar el inconsciente, cuando puedes trabajar con la sombra, no solo te vuelves independiente, te vuelves peligroso. No peligroso en el sentido de que dañarás a otros, sino peligroso en el sentido de que ya no puedes ser engañado, ya no puedes ser manipulado, ya no puedes ser controlado por el miedo, la culpa o la vergüenza, porque tienes acceso a una forma de sabiduría que conoce la verdad. Y cuando conoces la verdad, cuando puedes ver a través de las ilusiones, cuando puedes reconocer las mentiras que te dicen, te conviertes en una amenaza para cualquier sistema que dependa de esas mentiras. Jung vio esto repetidamente a lo largo de su carrera. Vio pacientes que empezaban a integrar la sombra, a acceder al ser, a confiar en su sabiduría interior, a cuestionar las estructuras sociales que los rodeaban. Empezaron a cuestionar la autoridad, empezaron a cuestionar la moralidad que se les había impuesto. Empezaron a vivir de forma más auténtica, más honesta, más acorde con quienes realmente eran. Y cuando esto sucedía, cuando estas personas empezaban a vivir de esta manera, a menudo se topaban con resistencia. Resistencia de la familia, resistencia de la sociedad, resistencia de todas las instituciones que tenían interés en mantenerlos dormidos, divididos y dependientes. Hay un relato inquietante sobre Jung que ilustra a la perfección lo que estaba sucediendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, le preguntaron a Jung por qué no había hecho más para prevenir el auge del nazismo. Y Jung respondió con una honestidad tan aterradora como reveladora. Dijo que el nazismo fue posible porque a las personas se les había enseñado a no confiar en sí mismas. Se les había enseñado a desconfiar de su intuición. Se les había enseñado a seguir a las autoridades externas sin cuestionarlas. Se les había enseñado a negar la sombra en lugar de integrarla. Y cuando niegas la sombra, cuando reprimes esa parte de ti capaz de hacer cosas terribles, no la eliminas, solo la entierras. Y cuando finalmente emerge, cuando logra romper las barreras que has construido, emerge con una fuerza devastadora. Y es en ese momento que las personas son capaces de cometer atrocidades. Es en ese momento que las multitudes pueden ser manipuladas para hacer cosas que normalmente considerarían impensables. Jung decía algo muy profundo. Decía que la integración de la sombra no se trataba solo de la salud mental individual, se trataba de la salud mental colectiva. Se trataba de la posibilidad de la paz mundial, porque una humanidad que logra integrar la sombra, que logra aceptar plenamente quién es, que logra acceder al ser, es una humanidad que no puede ser manipulada para la guerra. Es una humanidad que no puede ser engañada. Es una humanidad verdaderamente libre. Y es por eso que este conocimiento ha sido suprimido. Es por eso que las instituciones de poder tienen interés en mantenerte ignorante. Porque cuando puedes acceder a la verdadera velocidad de tu cerebro, cuando puedes integrar el inconsciente, cuando puedes trabajar con la sombra, te vuelves libre. Y la libertad es lo más peligroso para cualquier sistema que dependa de tu esclavitud. Pero ahora lo sabes, ahora lo entiendes, y esta comprensión lo cambia todo. Porque una vez que sabes que te han engañado, una vez que sabes que hay otra forma de pensar, una vez que sabes que hay un poder dentro de ti que se ha mantenido oculto, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes volver a dormirte. Estás despierto. Y la pregunta ahora ya no es si puedes acceder a esta velocidad mental. La pregunta es, ¿realmente lo harás? ¿Realmente darás el paso para activar el verdadero poder de tu cerebro? Porque la respuesta a esa pregunta está en lo que viene a continuación. Y es una respuesta que transformará por completo cómo te ves a ti mismo y cómo vives tu vida. Llega un momento en la vida de todos en que todo cambia. No es un momento que puedas planear. No es un momento que puedas anticipar. Es un momento que simplemente llega. Es cuando finalmente logras ver a través de las ilusiones. Es cuando finalmente logras escuchar la voz que ha estado hablando dentro de ti toda tu vida. Es cuando finalmente entiendes que ya tienes todo lo que necesitas, que ya estás completo, que ya tienes acceso a toda la inteligencia, toda la sabiduría,
todo el poder que podrías necesitar. Lo único que se interpone entre tú y la plena realización de tu potencial es la voluntad de despertar, es la voluntad de escuchar, es la voluntad de confiar. Carl Jung pasó toda su vida tratando de revelar este secreto, y ahora lo sabes, ahora lo entiendes, y saberlo cambia todo. Jung sabía que la mayoría de las personas pasaban toda su vida dormidas, viviendo en un estado de inconsciencia, interpretando roles asignados, siguiendo guiones escritos por otros, viviendo vidas que no eran realmente suyas. Pero también sabía que había una llamada dentro de cada persona, una voz silenciosa que constantemente intentaba despertarla. Esa voz era el ser. Y cuando puedes escuchar esa voz, cuando puedes responder a esa llamada, te embarcas en un viaje que es el más significativo, el más desafiante, el más transformador que jamás podrías emprender. Ese viaje es lo que Jung llamó individuación. Y es un trabajo de toda la vida, pero es un trabajo que vale la pena. Es un trabajo que lo transforma todo. ¿Cómo empiezas? Jung decía que empiezas simplemente prestando atención a tus sueños, prestando atención a tus intuiciones, prestando atención a las sincronicidades que ocurren en tu vida, prestando atención a esas voces silenciosas que hablan a través de símbolos, imágenes, sentimientos que no puedes explicar racionalmente. Empieza hoy, empieza ahora, empieza a llevar un diario de sueños, no para interpretarlos rígidamente, sino para amplificarlos, para explorar los símbolos a fondo, para permitir que se revelen a través de múltiples capas de significado, porque cada símbolo que aparece en tus sueños es un mensaje del ser, es lo divino intentando comunicarse contigo. Y cuando aprendes a escuchar estos mensajes, cuando aprendes a decodificar este lenguaje sagrado, accedes a una forma de conocimiento mucho más profunda que cualquier cosa que puedas aprender en un aula. Empieza a reconocer la sombra. Empieza a aceptar las partes de ti que temes reconocer. Empieza a integrar lo que has reprimido, porque es en esta integración donde reside el verdadero poder. Es en esta aceptación completa de quién eres, con toda tu oscuridad, con toda tu luz, con toda tu complejidad, que obtienes acceso a la totalidad de tu ser. Haz una lista. Escribe todas las cosas que no quieres ser, todas las cualidades que rechazas en ti, todas las partes de ti que niegas. Y luego, en un momento de valentía, en un momento de honestidad radical, reconoce que estas cosas existen dentro de ti, que son reales, que son legítimas, que son parte de quién eres. Porque cuando puedes hacer esto, cuando puedes aceptar completamente quién eres, liberas una inmensa cantidad de energía que se estaba desperdiciando en la represión. Empieza a vivir sincrónicamente. Empieza a prestar atención a las coincidencias aparentes. Empieza a reconocer que no hay coincidencias, solo sincronicidades, comunicaciones del ser a través de las circunstancias de tu vida. Empieza a confiar en estas comunicaciones. Empieza a seguir la guía del ser, porque el ser sabe, el ser siempre sabe. Cuando tienes una fuerte intuición sobre algo, cuando sientes que hay una inteligencia guiándote, cuando notas patrones que se repiten en tu vida, eso no es casualidad. Ese es el ser comunicándose contigo. Ese es el universo hablando a través de las circunstancias de tu vida. Y cuando aprendes a reconocer estas comunicaciones, cuando aprendes a confiar en ellas, cuando aprendes a seguir la guía que ofrecen, te conviertes en un instrumento a través del cual la inteligencia cósmica puede expresarse en el mundo. Y cuando haces eso, cuando realmente empiezas a hacer ese trabajo, cuando realmente empiezas a despertar, sucede algo extraordinario. La velocidad de tu cerebro no solo aumenta, se transforma, se convierte en una expresión de lo divino. Ya no estás solo procesando información, estás canalizando inteligencia cósmica. Te estás convirtiendo en un instrumento a través del cual el universo puede conocerse a sí mismo. Decisiones que antes tomaban semanas comienzan a tomarse en minutos. Problemas que parecían imposibles de resolver comienzan a revelar soluciones elegantes y simples. La creatividad que creías no tener comienza a fluir naturalmente. Relaciones que estaban estancadas comienzan a transformarse.
El trabajo que parecía sin sentido comienza a ganar propósito. La vida que parecía gris comienza a ganar color. Jung tuvo una visión a la vez humilde y grandiosa. Creía que cada persona tenía un papel único que desempeñar en el gran drama cósmico, que cada persona tenía un destino, una vocación, y que cuando logras responder a esa vocación, cuando logras vivir en armonía con el ser, no solo vives una vida plena, participas en la creación continua del universo, ayudas a que lo divino se manifieste en el mundo material, cumples tu verdadero propósito, y es en este cumplimiento de propósito que encuentras la verdadera felicidad, no la felicidad superficial que proviene del consumo, el estatus, el reconocimiento externo, sino la felicidad profunda que proviene de vivir en armonía con quien realmente eres. Esto es lo que Jung quería que supieras. Esto es a lo que dedicó toda su vida a revelar, que no eres un accidente, que no eres insignificante, que no estás limitado por las circunstancias de tu nacimiento, ni por las limitaciones de tu mente racional, que dentro de ti existe un poder infinito, una sabiduría infinita, una creatividad infinita, y que cuando puedes acceder a este poder, cuando puedes escuchar la voz del ser, cuando puedes responder a la llamada de la individuación, te vuelves verdaderamente libre, te vuelves verdaderamente poderoso, te vuelves verdaderamente capaz de acceder a toda la velocidad de tu cerebro y vivir la vida que siempre supiste que era posible. Así que, la pregunta que Jung te deja ahora es esta. ¿Estás listo para despertar? ¿Estás listo para escuchar la voz silenciosa del ser que habla dentro de ti en este preciso instante? ¿Estás listo para embarcarte en el viaje de la individuación, para convertirte en quien realmente eres, para alcanzar tu verdadero potencial? Si la respuesta es sí, quiero que comentes a continuación. No cualquier comentario. Quiero que reveles qué aspecto de ti mismo temes reconocer. ¿Qué sombra has estado reprimiendo? ¿Qué llamada del ser has estado ignorando? Puedes comentar anónimamente si lo prefieres. Puedes usar un seudónimo, pero lo importante es que lo expreses con palabras, porque cuando lo expresas con palabras, cuando lo compartes con el mundo, activas una fuerza dentro de ti que inmediatamente comienza a trabajar para traer integración, para traer sanación, para traer transformación. Si este video tocó algo en tu interior, si sentiste ese llamado silencioso, si reconociste la voz del ser hablando a través de estas palabras, por favor, dale a me gusta, porque ese me gusta no es solo un gesto, es un reconocimiento, es una afirmación de que estás listo para despertar, es una declaración de que estás dispuesto a hacer el trabajo, es una señal para el algoritmo de que este contenido es importante, de que necesita llegar a más personas listas para despertar su verdadero poder. Porque hay millones de personas durmiendo ahora mismo. Hay millones de personas que desconocen que hay otra forma de pensar. Hay millones de personas que desconocen que ya tienen todo lo que necesitan dentro de sí. Y cuando das a me gusta, cuando compartes este video, estás ayudando a estas personas a despertar. Estás ayudando a llevar luz a quienes aún están en la oscuridad. Y si quieres continuar este viaje, si quieres aprender más sobre cómo integrar tu inconsciente con tu mente consciente, si quieres descubrir los secretos que usaron los más grandes genios de la historia, si quieres aprender a trabajar con la sombra, si quieres aprender a escuchar la voz del ser, entonces suscríbete al canal ahora, porque seguiré revelando estos secretos que cambiaron la forma en que los más grandes genios de la historia usaron sus mentes. Secretos que transformarán por completo tu forma de pensar, de crear, de vivir. Traeré más videos sobre Jung, sobre psicología profunda, sobre el viaje de individuación. Compartiré técnicas prácticas que puedes usar de inmediato para comenzar a integrar el inconsciente. Revelaré las sincronicidades que ocurren cuando comienzas a despertar. Mostraré cómo la gente común, gente como tú, logró transformar sus vidas cuando comenzó a escuchar la voz del ser. La decisión es tuya. El poder está en ti. Empieza ahora. No lo pospongas. Porque cada momento que pasas durmiendo es un momento que estás perdiendo. Es un momento que no estás viviendo plenamente.
Es un momento en el que no estás expresando tu verdadero potencial, pero cada momento que despiertas, cada momento que escuchas la voz del ser, cada momento que integras la sombra, cada momento que trabajas con los símbolos, es un momento en el que te estás convirtiendo en quien realmente eres. Es un momento en el que te estás volviendo libre. Es un momento en el que estás participando en la creación continua del universo. Así que empieza ahora. Comenta abajo, dale a me gusta, suscríbete al canal y emprende el viaje más importante de tu vida. El viaje de regreso a casa. El viaje de regreso a ti mismo. El viaje de regreso al ser. Porque ya estás completo. Ya estás entero. Ya eres sagrado. Solo necesitas despertar y reconocerlo.